Bueno, perfecto. Buenos días, mi nombre es Ana Laura Vallejos, soy doctoranda en filosofía. Este es el ciclo de entrevistas del Liceo Filosófico y tenemos en esta ocasión el enorme privilegio de contar con la participación del doctor Mario Caimi. Creo que es alguien que no necesita, no amerita presentación, pero de todas maneras, si el video llega a algunos territorios lejanos al nuestro, quien no lo conozca, lo presento. Mario Caimi es egresado de la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad de Maguncia en Alemania, es investigador superior del CONICET, fue profesor titular de Filosofía Moderna de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado a cargo en cursos de numerosas universidades de Alemania, Bélgica, Brasil, España, Francia y Venezuela, conferencista internacional, con numerosas investigaciones de residencia, eh, con residencia en Alemania, miembro del consejo editorial de la revista Kant Studien. Recibió, entre otras distinciones importantes, el premio Konex Platino en el año 2016, y es autor de numerosas obras y traducciones que son absolutas referencias para nosotros en filosofía en general en toda Latinoamérica, ¿sí? Especialmente para nosotros con mucho orgullo los argentinos. Bueno, Mario, muchas gracias por estar acá. Yo agradezco la amable invitación y bueno, me gusta mucho poder contribuir en algo al desarrollo de estos temas filosóficos. Bien, Mario, desde ya agradecerte profundamente. Quería comentarte que, por ejemplo, yo pertenezco a una generación de estudiantes de filosofía que, digamos, cuando estábamos en las aulas de Puan, vos ya no eras profesor, ya te habías retirado, pero sin embargo, la tuya fue una presencia ineludible porque de alguna manera nos acompañaste porque estaban tus textos, tus traducciones, tus papers, tus libros. Entonces fuiste una presencia permanente y una referencia ineludible. Un poco esta entrevista es la posibilidad, constituye la posibilidad de acercarnos a tu figura y un poco que nos cuentes de primera mano cómo fueron algunas de esas experiencias constitutivas de tu vida y de tu trabajo académico que para nosotros son familiares y que nos acompañaron también. Así que bueno, dicho esto, comenzamos y la primera pregunta refiere a tu trayectoria académica, es decir, em, luego de tu ciclo de grado, fuiste hacia Alemania a hacer un posgrado. Y mi pregunta es, ¿ya te fuiste, digamos, sabiendo que te ibas a dedicar a la filosofía moderna? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué elegiste dedicarte a la filosofía moderna? Bueno, en realidad la experiencia de estudio en la Universidad de Buenos Aires en los años 70 había sido una experiencia más bien fea. Fue una época horrible en lo público y en lo privado. Había conflictos de las ideologías violentas en lo público y falta de perspectivas en lo personal, que eran cosas muy angustiantes. Por suerte había en la facultad profesores excelentes en filosofía, profesor Carpio o los profesores Olivieri, Cordero y Egerslan en filosofía antigua, Bucciarelli, Walton y otros más en filosofía contemporánea, Rosenwasser, Ronchi, March, Garaza en temas de literatura y de filología. Y ellos iluminaban un poco ese panorama desolador. Y entonces, por consejo del profesor Carpio, había empezado yo a estudiar alemán y tuve la enorme suerte de obtener una beca del DAAD, del Servicio Alemán de Intercambio Universitario, que me cambió la vida. La beca tenía una duración de un año, pero se fue renovando hasta completar unos 5 años en total. El tema del trabajo era la filosofía de Kant y por eso incluía la filosofía moderna. Había cursado filosofía moderna en Buenos Aires y me había fascinado la prosa de Hume.
pero en Alemania fui internándome más y más en la lectura de los modernos. Cuando obtuve en Buenos Aires la cátedra de filosofía moderna, me propuse la imposible tarea de leer a todos aquellos filósofos de la modernidad en sus respectivos idiomas y no en traducciones. Por supuesto que solo pude hacerlo con unos pocos, pero eso acrecentó mi entusiasmo y me dediqué mucho a esas lecturas, en especial también porque estaba en ese momento dando un curso en Brasil que me obligaba a exponer esos temas. Eh, bueno, creo que eso sirve como respuesta a por qué fui a parar a la filosofía moderna y no a la antigua, que me Totalmente, fascinaba en aquellos años. totalmente. Y especialmente dentro del campo de la filosofía moderna. Bueno, un poco ya habías dicho, habías empezado a estudiar alemán. Pues mi segunda pregunta es muy simple, pero también tiene la profundidad de la simplicidad, una pregunta muy simple, muy contundente, que es, ¿por qué habías elegido a Immanuel Kant? Un poco, em, digamos, dentro de este trayecto, claro, vos cuando ya te fuiste a, a estudiar en Alemania, ya te fuiste con el proyecto de estudiar Kant, ¿no? Claro, claro, sí. Era un tema que me daba en ese momento grandes posibilidades de obtener la beca, como en efecto fue así, pero además porque los profesores que había tenido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, me habían hecho ver la importancia fundamental de Kant en la filosofía, pero además la dificultad enorme de estudiar ese tema. Por entonces solo podía leer la crítica de la razón pura en la traducción de José del Perojo, que en realidad es poco lo que ayuda a la comprensión de una teoría que ya de por sí es difícil. Por suerte, en aquellos años, en 1972 más o menos, llegó aquí a Buenos Aires y pude empezar a leer los dos volúmenes de Peyton, Kant's Metaphysics of Experience, que fueron muy iluminadores. En realidad eran la gran introducción a Kant que todos leíamos. La obtención de la beca de AD que mencioné antes me hizo dedicarme al estudio de Kant en alemán, lo que ya Claro. empecé antes del viaje, y trataba de aprenderme de memoria los párrafos fundamentales de la crítica. Bueno, algunos logré retenerlos en la memoria para siempre y después, claro, leí en la edición alemana. Durante esos 5 años leí con cuidado toda la crítica en alemán. Me imagino, con mucha minuciosidad. Sí, sí, claro. La siguiente Hay, pregunta tiene que ver con esto, entonces, es cómo llegaste en ese proceso a la traducción, al proyecto de la traducción de la crítica de la razón pura. bueno, era evidente que era imprescindible traducir de nuevo esa obra al castellano. Hay una traducción de la crítica de la razón pura al alemán, que es la de García Morente, que es excelente, pero había quedado incompleta, era un poco menos de la mitad de la obra, y las otras obras en traducción, las otras traducciones que se podían consultar, no parecían del todo satisfactorias. Entonces, ahí se hizo como notable la necesidad de hacer esa traducción. Eh, y claro, apenas me lo planteé, apenas se lo planteé a una editorial que tenía interés en el tema, eh, quedé abrumado por el compromiso al que había llegado, porque era enorme la tarea, era una cosa abrumadora, ese trabajo de traducción. Para dar una idea, la obra, una de las dos ediciones de la crítica, la segunda edición, que es la más usada, tiene 884 páginas y a eso habría que agregar las variantes de la edición primera. Y yo iba avanzando aproximadamente a 5 páginas por día, dedicando el día entero a la traducción y la investigación de cada frase, de manera que parecía una cosa que no se iba a terminar nunca. Era realmente abrumador. Y por otro lado, tenía yo mismo la vanidad, si se quiere, de construir yo mismo ese monumento de traducción,
porque me parecía que estaba bastante bien preparado. Había estudiado, en el momento de empezar la traducción, había estudiado durante 30 y tantos años la filosofía kantiana, la filosofía de la crítica de la razón pura, había aprendido bastante bien el alemán, estaba en una posición casi excelente para poder empezar ese trabajo. Y eh, había estado realmente estudiando específicamente la teoría kantiana durante años en Alemania y en Argentina. Había dictado clases sobre esos temas en la Universidad de Buenos Aires y en otros lugares. Así que realmente me sentía bastante seguro de empezar ese trabajo y era la oportunidad de hacer algo que realmente era importante, valioso, no sé, y era una contribución al estudio de la filosofía en español, claro. Sin ninguna duda, una enorme contribución, Mario. Y por supuesto que estabas más que preparado, pero lo lógico cuando uno ve ese libro es pensar, wow, como vos decís, tiene casi 1000 páginas. Y a Kant hay que sumarle también no solamente la extensión, sino también la complejidad, Claro, claro. porque lo que más, digamos, lo que más pesa en esa obra es la complejidad, no tanto la extensión, y no tanto la extensión, estamos diciendo que tiene casi 1000 páginas. Entonces, me imagino lo titánica de la obra, pero el excelente resultado. Y hablando de traducciones, porque vos, digamos, Kant no ha sido el único autor moderno que, que usted ha traducido. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío de una traducción en términos técnicos y en términos filosóficos? Bueno, los desafíos son muchos y muy grandes. No sé decir cuál es el mayor, pero son muchísimos, enormes desafíos. Por supuesto que es necesario, ante todo, conocer bien el idioma del texto original, pero incluso eso está sujeto a exigencias suplementarias, porque el lenguaje, incluso el alemán o el español mismo, evoluciona con el tiempo y a veces un mismo término cambia enteramente de significado. Por ejemplo, antes del siglo XVII, la expresión realidad objetiva significaba precisamente lo opuesto de lo que entendemos hoy por ella. No era como hoy la denominación de una realidad independiente de la subjetividad del espectador, sino que significaba la realidad representada en la mente del espectador. Por eso no basta conocer el idioma, sino que hay que tener también otros conocimientos históricos y lingüísticos. En mi caso de la traducción de la crítica en Buenos Aires, se agregó también el hecho de mi desconocimiento del español. Nadie sabe español, ni siquiera los españoles saben español de verdad. Y entonces había que tener mucho cuidado de no caer en una traducción dialectal, porteña o sudamericana que quedara incomprensible para otros lectores de otras zonas de Sudamérica o de España y había que consultar continuamente las gramáticas y los diccionarios importantes, y, en fin, eso también fue un desafío. En el caso de la traducción filosófica, es importante o es necesario tener un conocimiento bastante bueno de la teoría general del autor cuya obra se traduce. Eh, una expresión que se encuentra en cualquier diccionario alemán, la expresión Vorstellung, se traduce naturalmente, o por lo menos uno tiende a traducirla por idea, pero eso chocaba con toda la teoría kantiana, porque no toda representación es idea, sino que solo, Kant reserva la palabra idea para los conceptos producidos o elaborados por la razón sola. Entonces quedaba para la Vorstellung, que es representación, solamente la traducción más general, representación. Y Claro, y la tentación de traducir. Cuando uno tiene ideas, tiene, por ejemplo, la idea de un caballo, no era eso. Era imposible claro. traducir así. Tenía que poner, cuando uno tiene representaciones, tiene, por ejemplo, la representación de un caballo. Todo eso era realmente difícil
difícil, era necesario estar muy alerta todo el tiempo y remitirme cada vez a la teoría general para comprobar si las expresiones que estaba eligiendo eran las correctas o no. Claro, lo que no sabía, me sorprende totalmente, es esta dimensión que mencionabas acerca el castellano, ¿no? Como uno Y supone sí, que el idioma que representó o que representó la dificultad o la mayor dificultad fue el alemán, y de repente vos me decís, también tuviste que consultar sobre gramática española, lo cual me sorprende un montón, pero lo veo completamente lógico, ahora que lo decís. y sí, fue así, fue así. La inseguridad permanente de estaré usando una palabra, qué sé yo, recién ahora digo cómo son las cosas y recién no es castellano. Claro. Y ese tipo de resbalones que uno podía dar estaban todo el tiempo acechando, claro, sí, en el español, sí. Entonces, También es muy, perdón, sí, entonces, em, en esta línea digamos, de pensamiento, ¿qué sería para vos una buena traducción? bueno, yo creo que una buena traducción tiene una condición que debe cumplir el traductor, que es conservar cierta cautela y cierta desconfianza de la propia capacidad de comprensión de lo que se está traduciendo. Porque resulta que a veces los pensamientos más innovadores de un autor, los enormes pensamientos de Kant acerca de lo que es objeto, por ejemplo, resultan desconcertantes para nuestra limitada comprensión. Justamente entonces es necesario preservarlos en su rareza y admitir nuestras limitaciones. Es necesario no reducir el texto del original a lo que a nosotros nos parece obvio. Hay que dejar espacio para lo nuevo, lo extraño, lo que nos resulta inesperado o incluso a veces inadmisible, como eso que decía antes de realidad objetiva, ¿no? Para nosotros realidad objetiva era tan obvio que muchas veces uno podía haber incurrido en el error de traducirla como la realidad de lo que es independiente de la mente, absolutamente independiente de la mente, y para Kant todavía está presente aquella otra significación más antigua que para nosotros es todavía tan difícil de entender. ¿Qué es un objeto para Kant? El objeto para Kant es algo que está construido de acuerdo con reglas mentales, con reglas del entendimiento. Y no es algo que es tan independiente que está ahí afuera, independiente de nosotros. Eso es para Kant la cosa en sí, pero no el objeto. Y todo esto era necesario dejar ese espacio para lo que uno de primera intención no puede entender bien, para preservar la novedad de lo que está diciendo el autor. Eso también se puede resolver, y lo resolví yo, recurriendo a las notas de pie de página para declarar mis Claro. dudas y, llegado el caso, para mostrar otras traducciones posibles de la misma frase. Eh, hay un ejemplo que es particularmente interesante, particularmente notable, es algo que descubrí hace muy poco realmente. Kant usa la palabra erkenntnis a veces con género neutro y otras veces con género femenino. Es un sustantivo que, si uno busca en el diccionario, dice conocimiento. En alemán el conocimiento es un sustantivo femenino, pero Kant a veces lo usa con género neutro. Todas las traducciones que conozco de la crítica de la razón pura le dan a esa palabra el significado que regularmente ofrece el diccionario, es decir, conocimiento. Pero entonces descubrí que ese significado, la palabra Erkenntnis para la palabra conocimiento, no era un error de Kant, era una Claro, él cosa que quería darle un no, sentido diferente. claro, y que además en alemán antiguo o en un alemán
poco usual, que a veces desconocen los mismos alemanes hablantes, se usa Erkenntnis en género neutro para significar algo que no es conocimiento, sino dictamen, sentencia de un juez, decreto. Wow, Hay claro. pasajes de la crítica de la razón, hay pasajes que cambian completamente de significado cuando se distinguen esas posibilidades de traducción de Erkenntnis. Claro, Por desgracia, eso lo... Sí, perdón, lo que perdón. me llama la atención es que Hoy, con lo sí, meticuloso, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien, Mario? no, estoy escuchando entrecortado. Debe ser, puede ser internet. A ver ahí, Ahora sí, ahora ahí estoy bien. mejor. Sí, sí, Bueno, te decía que con lo meticuloso que es Kant, con lo que las biografías que claro, contamos de él, lo extraño es que otros traductores hayan pasado eso por alto, porque él era por lo que sabemos, un hombre que no dejaba ningún cabo suelto. Entonces, claro, tal cual, tal cual. Pero es notable que incluso traductores de la época de Kant, que usaban naturalmente un vocabulario más cercano al antiguo vocabulario alemán, incluso un traductor al latín como Born, que traduce en vida de Kant y manteniendo correspondencia con él, cae en este error de traducir la expresión Erkenntnis en género neutro como si fuera conocimiento con género femenino. Y fíjate que hay una frase, yo no sé si nos da el tiempo para entrar en esto, pero hay una frase que cambia de significado en un momento crucial de la crítica de la razón pura. En el momento de la deducción trascendental, el lugar de la crítica es B137, ujú, eh, 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 yo mismo, como todavía no me había dado cuenta de este significado especial de sentencia de juez o decreto para la palabra usada en género neutro, traduje esto. Voy a citar ahora una frase de Kant, no es muy sí, larga. claro, Dice, el primer conocimiento puro del entendimiento, atención a ese conocimiento, ¿no? El sí, primer conocimiento puro del entendimiento, entonces, conocimiento en el cual se basa todo el restante uso de él y que es enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición sensible, es el principio de la apercepción. Hasta ahí la frase está medio resumida, ¿no? Y esto choca, pero frontalmente, con toda la enseñanza de Kant acerca del conocimiento. Kant dice, miren que no hay conocimiento sin condiciones de la intuición. Miren que claro. no hay conocimiento puro a priori, por conceptos nada más. Para que haya verdaderamente conocimiento, tiene que haber una especie de cooperación del entendimiento puro y la intuición. Y como acá nos está diciendo justo lo contrario, nos dice que hay un conocimiento puro del entendimiento, que enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición. Y esto encima es lo que define el concepto de la unidad de la percepción, que es lo central en Sí, la sí, deducción en la deducción trascendental. trascendental, sí. Claro. Y entonces yo había traducido mal, y muchos intérpretes y traductores de la crítica, no solo traductores, sino también intérpretes, entendieron esto mal, entendieron esta frase como si significara que la unidad de la percepción fuera una especie de conocimiento. Y es verdaderamente imposible que Kant quisiera o pudiera contradecirse de esa manera. En cambio, si uno cambia esa primera frase, el primer conocimiento puro del entendimiento, y pone el primer decreto puro del Claro, entendimiento, todo se aclara de una manera completa y entendemos bien cómo había que entender el tema del principio de la percepción. Hice impresionante, claro. Claro, llamé por teléfono a la editorial que ya tenía casi en imprenta la nueva edición de la crítica que está por aparecer ahora, y les dije, paren por favor las máquinas, paren todo, y saquen en esa frase, saquen la expresión conocimiento y pongan la expresión decreto. Decreto. Y quedó clarísimo, y bueno, ahora esa edición está en las prensas.
Vamos, Qué bueno, o esperamos sea que que pronto este año quizás vamos a tener una nueva edición. la editorial me dijo que estaban haciendo lo imposible para sacarla este año. Y no solo está corregido eso, sino están corregidas muchísimas otras cosas. Leí y volví a leer y volví a comparar con otras ediciones para salvar los errores. Es inevitable cometer errores, pero Sí, lo que claro. es posible es cometer menos errores. Entonces hice otra vez una revisión exhaustiva. Nos, eh, entonces, volviendo a esta frase, nos Sí, queda el primer decreto puro del entendimiento, entonces, que es un decreto enteramente independiente de todas las condiciones de la intuición, es el principio de la percepción. Y esto no solamente corrige un error, sino que además permite una interpretación nueva y mucho más exacta de la percepción, del principio de la exacto. percepción. Cambia completamente el sentido. Claro, y esto, bueno, era como ilustración de este tema de que es necesario una cautela enorme porque a veces uno no entiende bien justamente lo que es más innovador en una teoría filosófica. Totalmente. En este sentido, me gustaría preguntarle, continuando con el tema de la traducción, ¿hay una huella del traductor en la traducción? Es inevitable que haya una huella del traductor. Quizá no solo una huella, sino muchísimas. El texto traducido va a quedar marcado por el grado de comprensión que el traductor tenga del texto original. Va a quedar marcado por la cautela esta de que estábamos hablando hace un minuto. Hay traductores que tienen menos cautela y se incurren en lo que Descartes llamaría la precipitación. Aquel es bueno conocimiento y adiós, está. Bueno, hay que tener esa cautela y eso deja una huella. Eh, También hay que ver la sensibilidad lingüística del traductor, las preferencias y las inevitables decisiones que el traductor tiene que tomar. Todo eso es inevitable. Algunas veces se puede salvar esa impronta subjetiva mediante notas de pie de página que alerten sobre otras posibilidades de traducción, además de las elegidas, o que declaren las dificultades que la traducción tiene que enfrentar y tiene que resolver. Eso, bueno, todo eso fueron temas de experiencia personal en aquellos Totalmente. momentos, claro. Puse como 1500 notas en la traducción de la crítica de la razón pura. Yo recuerdo haber leído esas notas, esas aclaraciones donde vos advertís que hay una traducción para ese mismo término e incluso citás otros traductores, es exhaustivo y muy completo. Y al momento de rendir, por ejemplo, filosofía moderna, es muy clarificador, que sigue siendo una de esas materias clave para la carrera de filosofía, es absolutamente clarificador. Bueno, saliendo, digamos, un poco de la tarea de la traducción, pero en vinculación también, digamos, con ella, la pregunta es más personal, porque te quería preguntar, la tarea de la crítica, por lo tanto, nos queda más que claro que ha sido una tarea titánica y que continuada también con esto que nos decís, que sin ninguna duda implicó un enorme esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas dedicadas a ello. En lo personal, ¿vos cómo lo viviste? ¿Fue una tarea que te implicó mucho sacrificio, reservas? Esa es la pregunta. Muy bien. La tarea de traducción de la crítica de la razón pura fue probablemente la más difícil que tuve que hacer en mi vida. Solo fue posible porque la habían precedido unos 30 y tantos años de estudio de la obra. La magnitud del trabajo, ya lo he dicho, era agobiante ya desde antes de comenzar. Trabajé de manera ininterrumpida, pero ininterrumpida de verdad, durante unos 3 años y medio. La mayor parte del tiempo, y especialmente al final, no hacía otra cosa, tanto de día como de noche. Me despertaba por ahí a las 3 de la mañana y saltaba a la computadora para traducir, aunque fuera una página, antes de caer dormido de nuevo, y así durante días y días. El trabajo era lentísimo. Claro, wow. Sí, cada oración la comparaba
con el texto de varias ediciones alemanas y de varias traducciones a diversos idiomas. Me acuerdo que tenía a mi alrededor 9 atriles con estos libros de diversas ediciones y diversas traducciones, y cada oración la comprobaba ahí. No podía llevar una vida normal, no podía llevar. Realmente fueron 3 años y medio de casi arruinar la vida familiar aquí en mi casa y de arruinar mi propia vida porque no hacía otra cosa. Y a pesar de todo, todavía encuentro errores en mi traducción del 2007, que fue la primera versión. Encuentro errores y cosas que se podían haber hecho mejor, como en ese ejemplo que dábamos sobre conocimiento. Por eso es necesaria esta nueva edición, esta nueva versión muy corregida y aumentada. Bien, entonces seguimos y nos quedan dos preguntas, una muy sencilla y a la vez no, que es, ¿cómo ves la tarea filosófica hoy y especialmente aquí en Argentina? Sí, en realidad no puedo decir gran cosa sobre ese tema, porque solo puedo decir algo sobre la tarea filosófica que yo mismo hice, tal como la concebí yo. Es decir, yo la concebí como una lectura de los grandes textos. Eso me alejó de la tarea filosófica habitual en las academias, que es la elaboración de papers de discusión y también es la escritura acerca de problemas circunstanciales muy importantes en sí mismos, pero que eran temas de los que yo solo podía opinar desde mi ignorancia. Me parece que la tarea filosófica está muy condicionada por las necesidades perentorias del momento histórico que vivimos, e incluso a veces está condicionada por algunas modas. De golpe se pone de moda un tema o un enfoque en particular, y bueno, eso condiciona toda la tarea y me parece que eso es lo que hay. Y yo me aparté un poco de eso, me dediqué más bien a visitar a los autores antiguos o a los autores que especialmente me interesaban o que trataban temas que a mí me interesaban personalmente. Y entonces no puedo hablar gran cosa de la tarea filosófica en general que hay hoy. Hay Entiendo, muchísimas cosas muy valiosas, pero hay muchas cosas también con las que tengo muy poco contacto. entiendo. Em, bueno, y por último, en general, en el liceo hacemos una pregunta un poco más lúdica, un poco más suelta, que tiene que ver con una elección personal, que es la siguiente. Si pudieras elegir un filósofo de la tradición, cualquiera, para compartir una cena y una conversación, ¿a quién elegirías? Bueno, sería muy difícil entablar una conversación filosófica con algunos de los grandes pensadores. Incluso parece que Kant prefería no hablar de filosofía cuando cenaba con sus amigos. Y yo, ¿qué iba a decir? Yo, como casi un entrometido en la cena de uno de estos grandes personajes. Por eso yo elegiría a algún filósofo más bien mundano, más bien divertido, como Giordano Bruno, por ejemplo, o Hume, David Hume, porque así podría disfrutar de su inteligencia en una conversación más bien general y no específicamente filosófica. Claro, me imagino debe que quizás una conversación general con Kant lo veo ahí como un poco más difícil. Bueno, no Claro, lo sé. Haciendo el hipotético caso, digo, bueno, no sé si tampoco elegiría a Kant. Pero la opción por Hume, la que me sorprende es la de Giordano Bruno. La opción por Hume me parece, o también como otros filósofos que tenían fama de tener estos momentos recreativos, como Locke también, John Locke, claro. que disfrutaba mucho de las cenas con sus amigos y demás, me parecen
Bueno, la suya me parece muy buena elección, Mario. Bueno, Mario, muchísimas gracias, ha sido un enorme privilegio para mí y para todos los que vean el video, poder contar con su palabra, poder acercarnos un poco más a usted y poder conocer un poco más a quien nos acompañó, vuelvo a decir, con sus textos, con sus traducciones, y estuvo y está tan cerca nuestro constantemente, tanto dentro como fuera de la carrera de filosofía, para los que nos acercamos a sus textos y a sus traducciones. Es un verdadero privilegio poder contar con su palabra. Y además usted ha sido muy cálido y muy generoso, así que doble agradecimiento para usted. Yo soy el que agradece esta oportunidad de tener esta conversación tan amable que hemos tenido. Me gustaría saber, pero esto no sé si es para la grabación o para una cosa personal, me gustaría saber a dónde va a parar este video, porque ¿cómo se llega a él? Perfecto, lo vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube del Liceo Filosófico. Por un Ah, lado, ni bien lo tenga subido, le envío el link, así lo puede ver. Y bueno, también va a ser subido a Instagram, seguramente en algunos reels. Creo que los reels de ah, Instagram permiten una determinada cantidad de minutos, no sé cuántos minutos, si 40 minutos. Si en caso que sea 40 minutos, lo subiré en dos partes. claro. Pero en esas dos redes va a estar, y ni bien yo termine de subirlo, se lo voy a enviar para que usted lo pueda ver. Y pueda Muchas ver si la gracias. gente le comenta y le deja comentarios, eso también lo va a poder ver. Claro, claro. Le agradezco muchísimo y fue un verdadero gusto de tener esta conversación con usted. Muchas gracias a vos, Mario. Que tengas muy buen fin de semana. Un gusto. Y espero Igualmente, muchas gracias. cruzarnos en alguna ocasión si se da no sé si van a hacer algún evento por la reedición de la crítica. Seguramente, Bueno, seguramente, entonces sí, ahí sí. nos vamos a ver. Voy a ir a buscar mi nueva edición. Bueno, Hasta muchas luego, gracias. entonces. Muchas Adiós, gracias. adiós.